poco. Sí, más bien mi padre pagaba porque no tenía tiempo de ir a la escuela. Bueno, ¿y cómo era el trabajo en el campo cuando tú eras joven y durante esa época? Pues antes de poco, pues todo con animales y con la fae cavando y segando. Entonces no había maquinaria, entonces era toda base Y tú, en tu adolescencia, la edad que yo tengo ahora, hiciste el servicio militar. Sí. Cuéntame cómo era el servicio militar, con cuántos años fuiste. Yo fui 16 meses. Y el servicio militar, cuando yo lo hice, pues era duro todavía, bastante duro. Pero bueno, yo lo hice bien. Estuve en Santa Cruz de Tenerife y bien. ¿Quién pillara aquellos años? ¿Cuándo empezaste a tener televisor? Aquí empezó a tener en los años, pues allá aquí en los años a principios de los 60. Y cuéntame cómo era la temática de la televisión en esa época. ¿Qué hacían en la tele, básicamente? Pues en la tele bastante poco, porque hacían muy pocas horas de tele y te hacían nada más que, a veces a lo primero que hacían pues muy poco, muy poco. Luego ya ampliaron la hora de audiencia, eso, pero lo primero poca cosa. ¿Y qué echaban? Bueno, pues entonces más que nada hacían corrida de toros, hacían programas musicales también, sí. Algunas entrevistas, pocas, pero bueno. ¿Y era todo relacionado con el franquismo? ¿Darle así propaganda, por así decirlo? Bueno, entonces es lo que había. Entonces tenía que ser, las noticias que daban entonces eran lo que a ellos les convenía de dar. No eran noticias verdaderas, eran noticias como... Ahora también, en la época que estamos, también dicen muchas mentiras. Pues fíjate entonces, ¿qué era lo que decían ellos y nada más? No había nadie que les dijera lo contrario. Bueno, me has hablado que en la tele echaban música. Sí, programas musicales hacían. Y cuéntame cómo era la música de la época, o alguna canción popular que te acuerdes. ¿Cómo era la música entonces? Pues la música entonces, pues... bueno, más que nada música clásica, había muchas, también se utilizaba entonces mucho el flamenco y la copla, que es lo que más se utilizaba en España, entonces lo que más luego ya empezaron a venir música de fuera y ya cambió mucho el panorama. Era producto nacional, por así decirlo. Sí, a lo primero era mucho más producto nacional, luego ya empezaron a introducirse de fuera. ¿Y cuándo empezó a venir así música de fuera? Bueno, en los años 70 ya empezó, o sea, 70 ya, a partir de los 70 ya fue cuando más empezaron a venir de fuera. ¿Cómo eran las fiestas? Las fiestas entonces, el que tenía para comerse un pollo, un conejo, eso era una fiesta. Pero así las fiestas de pueblo, las populares, ¿sí? Sí, fiestas pues lo que había entonces era no había medios. Sí, pero bueno, fiestas que se pasaban bien, porque la gente entonces pues aspiraba a pasarte un día o dos o tres bien y bueno, vale, no estaban mal. ¿Y fuiste de viaje de novios? Pocos días. Fui a... ¿Cómo eran en aquella época los viajes? Si el que podía permitírselo. Más que nada viajes nacionales. Por España, más que nada pues. Entonces, bueno, había gente que sí, podían huesos y entonces se iba... Pero entonces más que nada se hacían por... ¿Tenías cuando se murió Franco? En el 75, si no. 31 años. Y cuéntame cómo fue la muerte de Franco. A ti personalmente y cómo afectó a la sociedad.
Bueno, entonces pasó una cosa, que había gente que estaba deseando que desapareciera el régimen y otros que lo querían. ¿Cuál era tu postura, si Mi postura, se puede saber? pues la verdad es que yo, política entonces, ni ahora tampoco, pero en política no... Más o menos entonces ya se vivía un poco, no había libertad como ahora hay, si se puede decir libertad lo que hay ahora. Pero bueno, también había más seguridad. ¿Tú con Franco te sentías más seguro que ahora? Bueno, yo de verdad que la vida con Franco, yo no es que era yo partidario de Franco, pero bueno, yo no tuve problema en la vida de Franco. Yo no era partidario del régimen, pero yo, vale, no... Y tras su muerte, ¿tú cómo lo viste? ¿Lo viste como al principio tenías miedo ante una nueva situación o lo viste como Sí, una bueno, oportunidad de cambio? Bueno, cuando yo tuve miedo fue cuando intentaron el golpe de Estado. Entonces sí es verdad que tuve yo miedo. Porque estando Franco, bueno, ya estábamos habituados a eso y vale, vivíamos, era una rutina. Pero después cuando el 23F sí que tuve yo miedo. Entonces sí que se podía haber liado gorda. Cuéntame cómo era el tema de la homosexualidad en esa época. Bueno, el tema de la sexualidad de la época era muy... La verdad que la gente eso no lo toleraba de ninguna manera. Para mí, casi me ha dado siempre igual. Lo que importa es que la gente se comporte. Porque eso de que la gente todavía no acepte eso, lo veo una barbaridad. Y entonces en esa época la gente no declaraba su intención sexual, por así decirlo. ¿No? Porque entonces había mucha gente que estaban casados, que tenían hijos y eran homosexuales. Y hicieron el papel de eso para pero se sabe, la gente lo sabía que que llevaban doble vida. Respecto a ahora, ¿era más fácil emprender? Bueno, en aquella época, Sí, continúa. en aquella época el que tenía una empresa, por pequeña que fuese, pues se pagaban muy poco impuestos. Y entonces, el que tenía algo de empresa vivía mucho mejor que ahora, porque ahora los pequeños y medianos empresarios, eso no se vive, se sobrevive. Lo que entonces no pasaba. Entonces, cualquier gente que tuviera algo, vivía con aquello. Vivían mucho mejor que los demás, porque se pagaban impuestos por muy pocos. Y ahora no ganas para pagar impuestos.